Bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando en vivo en este primer ejercicio digital que estamos haciendo con Facine 2020. Este evento, como tenemos ya tradición, estamos siempre en cada evento realizamos una serie de presentaciones o cursos, talleres, etcétera, antes del arranque del evento. Le llamamos a un programa, una especie de programa rumbo a Facine, ¿no? Y este es la primera actividad rumbo a Facine 2020, que estamos trabajando en el diseño, en el programa, en todo esto para septiembre, del 1 al 5 de septiembre. Todo va a depender de esta nueva normalidad, ¿no?, que estamos viendo, para ver qué ajustes tenemos que implementar, qué nos dicen las autoridades, qué nos dice la sede, ¿no? De entrada, pues los ajustes que estamos haciendo son comenzar a hacer este tipo de ejercicios porque, pues, sea lo que sea que vaya a suceder, pues este tipo de prácticas pues ya se van haciendo cada vez más comunes. Gracias de nuevo por acompañarnos, a todas las personas que están por ahí y los que van a ir llegando. Esta primera actividad es la presentación del libro se lleva por nombre Jodorowsky, El cine como viaje. Es este libro muy bonito, muy claro para leer también, con una lectura muy amena, erudita, llena de referencias de José Carlos Cabrejo. Está publicado por la Universidad de Lima, es un libro nuevo, es del año pasado. Salió apenas, por lo que sé que ha comentado Carlos, en México lo ha presentado un par de ocasiones, ¿no? Y ahora sería nuestra tercera participación aquí en el país. Digamos, la sede de Facine, pues está, como ustedes bien saben, en Tijuana, México, y José Carlos nos hace el favor de acompañarnos desde Lima, Perú. José Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo, por haber participado, por haber donado tu tiempo para participar en esta primera actividad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo encantado. Es correcto, justo lo que comentas. El año pasado se lanzó el libro, cerca a mitad de año aproximadamente, hubo una presentación en Lima y bueno, antes de toda esta coyuntura que estamos viendo, bueno, pude aprovechar el año para presentar el libro en distintos lugares. Yo a presentarlo en Santiago de Chile y de ahí eso habrá sido de octubre, fue que estuve en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Querétaro. Entre otras razones fue porque me encanta ir a México, he ido varias veces y para mí siempre es fantástico estar ahí. Siento que hay gente hermosa y lugares hermosos y siempre para mí es una gran exploración de México. Pero además, claro, las películas más famosas de Jodorowsky son películas, pues, mexicanas, estéticamente mexicanas, o como te dije hace unas horas, espiritualmente mexicanas, más allá del lugar de nacimiento de Jodorowsky. Entonces me parece importante hacer una difusión del libro ahí, ¿no? Y bueno, justo hace unos meses, hace unos pocos, en realidad, se había hecho el segundo tiraje del libro aquí en Lima, pero bueno, lamentablemente pues este tiraje no puede circular porque, bueno, estamos digamos, en esa situación terrible en la cual debemos estar en nuestras casas, pero es para protegernos, para proteger a quienes queremos. Y el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, que es el fondo que justamente este libro, Jodorowsky, el cine como viaje, ha dado acceso libre a este libro en formato PDF, ¿no? Justo, bueno, tú lo has podido compartir en redes sociales y si al repositorio de la Universidad de Lima, también van a poder ahí acceder gratuitamente al libro. Entonces, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, digamos, de todas maneras, para que todos puedan leer desde sus casas,
y en la situación en la que se encuentren puedan acceder al libro y leerlo y indudablemente esperar que lo disfruten mucho, ¿no? Sí, muchas gracias. Eso fue una sorpresa también porque la Universidad de Lima soltó de un golpe veintitantas publicaciones, ¿no? De la historia del cine peruano, latinoamericano, Jodorowsky, entre otros. Entonces también ha sido como una de las cosas en donde este tipo de productos artísticos, culturales, pues nos han venido a salvar de alguna manera, ¿no? En esta situación en la que estamos viviendo y gracias también a instituciones o instancias como la Universidad de Lima, que se da la tarea también de hacer público este tipo de trabajos que de otra manera, tú lo sabes muy bien, de otra manera los trabajos que son publicados por universidades o editoriales universitarias son muy complicados de conseguir, sí, y de hecho incluso dentro de los países, ¿no? Es decir, aquí en México las publicaciones que hace la UNAM es complicadísimo que los consigamos. Nosotros tenemos que ir a Ciudad de México y rastrearlas por ahí. Incluso dentro de la misma institución es como muy grande cada facultad o departamento. O sea, es un desastre. No sé cómo está la situación allá, sí, también. Sí, digamos, de hecho que ha sido muy importante lo que ha hecho la universidad con sus libros, además que el fondo editorial de la Universidad de Lima tiene muchos libros, creo que se habrán dado cuenta cuando hemos hecho justo en la revista que yo edito para la universidad, que es Venta Indiscreta, hicimos un post sobre todos los libros de cine y pues hay bastante producción en ese sentido. Los de cine peruano en general, de latinoamericano, están los libros de Isaac Frías, que me parecen fundamentales. Del cine peruano están los libros de Ricardo Bedoya, de Emilio Bustamante. Entonces, claro, un poco la situación de cuarentena y la situación de encierro en la que estamos viviendo, así que uno diga, bueno, y ahora de pronto, si tengo ganas de leer este libro o si estoy haciendo una investigación, pues accedo a ello. Entonces, como te decía, ¿no? Gran parte de la producción de libros sobre cine probablemente sea el fondo editorial el que haya lanzado más libros de cine en el Perú y me parece pues pues, espectacular por parte de la universidad y de hecho que sí he visto que ahí los libros han estado circulando en varias redes sociales de estos países y eso me parece buenísimo, ¿no? Es una situación realmente triste la que estamos viviendo, pero a pesar de esa situación difícil, pues al menos el asunto de los libros sobre cine, pues puede ser un espacio. Y ya no solamente el hecho que circulen, sino que incluso se puede presentar en un evento como este, que me parece fantástico y lo agradecer porque, de hecho que sí, por mí presentar este libro todas las veces que sean necesarias y además es la primera presentación de este tipo, ¿no? No ha habido una presentación virtual antes de este libro, Los que tienen un viaje, así que esta me parece una oportunidad fantástica, ¿no? Y es un libro además que yo lo he hecho con mucho gusto, ¿no? También lo he hecho bajo mucha presión porque en realidad el cine es un cine es cine bastante complejo, ¿no? Es un cine pues, cargado de simbología y de referencias religiosas, filosóficas, cinematográficas, literarias. Eh, y los plazos que un poco me planteé para hacerlo fueron bastante estrechos, ¿no? O sea, la complejidad del cine Jodorowsky, claro, bueno, la redacción general creo que la hice en 6 meses y tuve que hacerme una disciplina férrea, ¿no? Todos los días avanzaba, aunque sea un poquito, ¿no? Pero no era de que, bueno, ahora voy a avanzar el fin de semana, ¿no? Entonces fue un avance continuo y de ahí me dediqué unos meses más a todo lo que es el proceso de corrección, pero a pesar de que, claro, sentí un poco la presión de no demorarme con la redacción del libro, la verdad que lo disfruté mucho, ¿no? Disfruté mucho haciendo el libro, o sea, más allá del producto final, que espero lo guste mucho, todo el proceso ha sido fantástico, ¿no? Porque a veces hay ideas que están en el libro que se me venían en los momentos de vigilia, ¿no? Casi como si de alguna manera el libro por momentos ha sido construido casi como acto surrealista, ¿no? Y de pronto se me venían a la cabeza asociaciones entre las películas de Jodorowsky y otras películas que de repente un estado de conciencia me hubieran parecido imaginables, ¿no? Y es como que
misma escritura automática hacía la para no olvidarme, ¿no? De esa asociación o de esos vínculos. Entonces ha habido mucho esa situación. Ya con respecto a la situación del libro, por ejemplo, en general, claro, recién ahora el gobierno aquí en Perú está dando más facilidades para lo que es el asunto del delivery, ¿no? No solo, por ejemplo, para asunto, yo que sé, comida rápida, sino, por ejemplo, el asunto de los libros, ¿no? Recién ahora, después de unos meses de medidas mucho más radicales por parte del gobierno, ahora las librerías están empezando a ofrecer delivery, ¿no? De poder el libro a tu casa, ¿no? No hay la posibilidad ahorita, por ejemplo, de si el libro impreso se quiere enviar a otro país, al menos por ahora no se puede, pero me imagino que en algún momento eso se va a regularizar, ¿no? De todas maneras, claro, está el formato PDF, me parece fantástico que el libro pues circule libremente por todo el mundo, pero sí, en algún momento me imagino eso se va a regularizar y habrá pues la opción de conseguirlo impreso también. Sí, pues esperemos que sí se pueda conseguir en físico, porque digo, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Tener el libro, el Sí. formato en físico, además es muy bonito el libro, es un formato, como pueden ver, es grande, o sea, no es un libro pequeño, no está tan grueso, es muy sencillo de leer, pero al mismo tiempo mencionaba al principio que es erudito y es complejo porque el tipo de cine de Jodorowsky es así, ¿no? O sea, como bien mencionaba, lleno de simbolismos. Platicamos como un poco sobre ya el contenido del libro, es decir, como la estructura. Si lo comentamos así, está dividido en 4 capítulos el libro. El capítulo 1, bueno, hay un prólogo, es de genealogías y viajes, por Udo Jacobsen. Está la introducción, ¿no? El capítulo 1 habla sobre los años 50 y 60, la infancia de un cine pánico. Y ahí empieza pues con la ópera prima de Jodorowsky, Pando y Lis, en la búsqueda de Tar. Qué bonito es un entierro, el día de vampiros, ¿no? Ese es el capítulo 1. Capítulo 2, años 70, las misas de medianoche. Ahorita vamos abarcando cada uno de estas partes, digamos, cronológicas. Las misas de medianoche, el topo que busca el sol bajo la tierra, los maestros del revólver, el apocalipsis de los freaks, la montaña de la inmortalidad, Over the Rainbow, la ciencia ficción del espíritu, quemar los cuerpos y el dinero, This is Maya, de la montaña a la luna. Capítulo 3, años 80 y 90. El elefante y el fénix recorren el arco iris. Además es muy literario, ¿no? La escritura, los títulos. La sangre de la santa. Explorando la slasher movie. Experimentos de alquimia, buscando la redención y volviendo al arco iris. Y por último está el capítulo número 4, que se llama Las últimas décadas, la danza de la poesía. La autoficción del demiurgo, el árbol de la vida, lo artificioso, persona o la máscara, los freaks de Tocopilla y Santiago, las artes y la literatura, la sabiduría de la fe, la pasión según San Jaime, la vía del tarot y la nave va. Hay una filmografía de y sobre Jodorowsky, índice de películas, ¿no? Y pues las referencias obligadas, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de los primeros años de Jodorowsky en el cine, ¿no? Porque sabemos que es un artista multidisciplinario, interdisciplinario, que también desde que ha hecho cómic, teatro, ha hecho cine, ¿no? Y pues también toda esta parte de la psicomagia, que es otra cosa, que por ahí hablas un poco sobre la vida del tarot, ¿no? Pero los primeros años en el cine de Jodorowsky, ¿cómo los ves? Bueno, sí, es muy importante justo destacar lo que tú decías, ¿no? O sea, este lado multifacético de Jodorowsky, ¿no? Porque y eso se cuenta al final de su película de ficción, ¿no? Que es Poesía sin fin, ¿no? Al final de Poesía sin fin se ve cuando Jodorowsky viaja a Francia, que además tiene sueño de conocer a los surrealistas, y de hecho que es una experiencia muy rica la que él tiene ahí. Se convierte en discípulo de Marcel Marceau,
Y además este asunto del mimo me parece muy importante en su cine, entre otras cosas, pero este asunto del mimo me parece que es muy notorio en su cortometraje La Cravate, ¿no? Que se traduce como La Corbata al español, y que no hay diálogos, no hay palabras en este cortometraje. Tiene mucho también del espíritu surrealista, pero a diferencia de su producción en largometrajes, tiene una dimensión como más naif y más ingenua. Vemos pues ahí todas las marcas de su estilo, ¿no? Y no solo hablo del asunto pues de los mimos, ¿no? Sino un poco también esta dimensión como personajes, porque en La Cravata es como que hay personajes que tienen la capacidad de sacar la cabeza y ponérsela a otro personaje. Y es como que de algunos personajes en Jodorowsky van descubriendo varias capas dentro de ellos, ¿no? Y eso va a tener pues un carácter mucho más espiritual en sus siguientes películas, ¿no? Y ya después es que fines de los años 60, y eso es lo que justamente el primer capítulo hace esta película Feliz, ¿no? Que es una película muy interesante, no diría que es de las mejores de Jodorowsky, pero tiene un atractivo muy especial esa película porque pues ahí se conecta totalmente pues con toda la sensibilidad del movimiento pánico, ¿no? El pánico, que fue todo ese movimiento en el cual no solamente estuvo Jodorowsky, estuvo Fernando Arrabal, Roland Topor, hacía pues estas performances, ¿no? Que les llaman melodramas sacramentales, y pues llevan el surrealismo al extremo, ¿no? Al extremo más decidido, y además todo este discurso en el cual él decía que la violencia que se veía en estas como performances era una violencia real, y él intentó así esta película Fan Release, ¿no? Él decía, la violencia que tú ves representada en la pantalla es una violencia real, ¿no? Realmente, gente, si al personaje se ve que le cayó un latigazo, ese latigazo le cayó de verdad. Y tal es así que, claro, ¿no? Producto de esta información, propagando a través de folletos, por ejemplo, el Festival de Acapulco, ¿no? Él presentó en el Festival de Acapulco esta película y ahí cuenta la leyenda que casi lo linchan, ¿no? A mucha gente le pareció una película, pues, obscena, ¿no? Y, claro, hay dimensión como muy freak y también hay esta otra dimensión grotesca que de pronto para un espectador promedio puede resultar demasiado chocante, ¿no? Y ahí hay toda esta historia que él se lo llevan, ¿no? Y que incluso gente como Roman Polanski escribió, ¿no? O fue en una entrevista, creo, a Roman Polanski, que dijo que, bueno, que hay que respetar pues la libertad del artista. Pero además uno ve, por ejemplo, porque hay pues conexiones muy interesantes de Jodorowsky con el cine Fellini, por ejemplo, ¿no? Y Fellini llegó a tener un gusto muy especial por Fanduil Lee, ¿no? Uno ve, por ejemplo, esta película Satiricón y la contrasta con Fanduilis, y ve que no solamente es que Jodorowsky, porque claramente Jodorowsky es un cineasta influenciado por Fellini, a la vez Fellini también se nota que vio Fanduilis y eso influyó en algunas imágenes de esa película. Y sí, hubo un vínculo cercano entre ambos, entre Fellini y Jodorowsky, ¿no? Entonces es como diríamos acá en Lima, el primer largometraje de Jodorowsky fue A lo bestia, ¿no? Fue una experiencia brutal, fue una experiencia polémica. Bueno, eso indudablemente lo convirtió pues en una suerte de personaje terrible, ¿no? En la cultura mexicana del momento, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que pasa ahí al inicio, ¿no? Y por supuesto, más es una película absolutamente fiel a su universo, ¿no? Si hay unas cosas que hay que destacar del cine de Jodorowsky, que es un cine muy personal, es un cine muy, indudablemente, hay muchas influencias, hay múltiples referencias, como ya lo dije al comienzo, pero, o sea, tú ves unas cuantas escenas de una película de Jodorowsky, tú dices, esto es Jodorowsky, y eso se ve claramente, más que en La Cravate, que sí hay unas contrastes de su cine, en La Cravate, sobre todo en Fanduilisa, y es como este mundo cinematográfico que él va creando, ¿no? Oye, y la referencia que tiene, bueno, sabemos que Fanduilí se grabó, se filmó en México, el topo, la montaña sagrada, ¿no? Incluso aparecen espacios de Ciudad de México, son fácilmente reconocibles por la gente que ubica.
Sin embargo, pues Jodorowsky es de Chile. ¿Cuál es la relación que tú ves así, digamos, a lo largo de su cine con México? Eh, yo lo pienso en primera instancia como en las tres primeras, en sus tres primeras películas. En Fanduilis, en El Topo y Santa Sangre. Esta se ve una evolución como, incluso en cuanto a recursos, ¿no? Hay un cambio también, un cine como más, como minimalista hasta cierto punto, ¿no? Porque se va haciendo cada vez más grande y lo cuenta hasta Santa Sangre, la montaña sagrada, que es una locura, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo ves tú entonces la relación del país? Yo te pregunto de México porque pues acá estoy en México, pero con otros países también, con Chile o con Francia, etcétera, ¿cómo lo ves? Más allá de lo autobiográfico, sus últimas películas son como más evidentes en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la pregunta es por ahí, la relación con México, con los países. Sí, pues es un caso curioso en ese sentido lo de Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky tiene pues estas raíces judío-ucranianas, nace en Chile, de ahí corto en Francia, iba a México. Un poco eso hace recordar también a Buñuel, ¿no? Buñuel, pues, cineasta español y hace películas en México. Además, Buñuel hace en México películas importantísimas y entre las mejores películas que ha hecho Buñuel, entre ellas están las que varias de las que ha hecho en México. Y bueno, Buñuel también ha trabajado en Francia, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un paralelo curioso. Y bueno, en distintas entrevistas, fíjate pues que Jodorowsky siempre ha mostrado pues una gran fascinación por México, ¿no? Siempre ha dicho como que México le parece surreal, ¿no? O sea, que como de alguna manera en México, uno encuentra en México un mundo paralelo, y que eso es algo que a él fascinado, ¿no? Este mundo de chamanes, o este mundo espiritista que uno puede encontrar de pronto en algún mercado. Eso es algo que siempre pues ha fascinado a claro, de Fanduilis y Fanduilis, pues hay esta música de banda, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de elementos culturales muy importantes que vinculan su primer largometraje a México. Eh, y eso pues también, ¿no? Lo vamos a ver en El Topo, eh, y más que en El Topo, yo diría más en la Montaña Sagrada, que ahí, digamos, los espacios de México, ¿no? Además, estos personajes que van pues a Chichén Itzá, eh, hay imágenes, que creo también del Zócalo, en la Montaña Sagrada. Entonces, mucho la cultura mexicana está muy presente. Yo creo que en parte tiene que ver con la fascinación que tiene Jodorowsky, pero a la vez como este mundo surreal que llama Jodorowsky y que encuentra en México, creo que logra tener una suerte de armonía, ¿no? Y termina creando entre su cine y México una relación, vamos a decir, bastante orgánica. A la vez, claro, el caso de Santa Sangre pues es fascinante, ¿no? Para hablar de la relación con México, porque, claro, ya no es solamente que estemos hablando en Santa Sangre de una película que se desarrolla en México, como puede ser El Topo, o como puede ser La Montaña Sagrada, sino incluso como Santa Sangre tiene vínculos con el asunto de ciertos tipos de cine mexicanos, como el cine de lucha libre, ¿no? Por cierto, debo confesarles que me encanta el cine de lucha libre. El luchador favorito de Demon, me encantan las películas de Blue Demon, y por supuesto también las del Santo, que es más famoso. Y claro, hay este personaje en Santa Sangre que es esta luchadora fornida, que le la Santa, ¿no? Entonces siempre en Santa Sangre uno encuentra estas referencias. Eh, Se ve este lugar famosísimo, la Arena México, se ve en Santa Sangre, ¿no? Hay una escena muy importante ahí en esta película Santa Sangre. Entonces yo creo que hay como una gran afinidad, una cercanía muy íntima, ¿no? Entre este mundo cinematográfico de Jodorowsky con aspectos muy importantes de la cultura mexicana, ¿no? O sea, no es solamente un asunto espacial, ¿no? O no solamente es un asunto territorial, sino que creo que mucha de esta influencia surrealista que hay en el Jodorowsky empata muy bien con muchos aspectos de cultura mexicana, pues que están
que es tan diversa. Ahora, lo interesante es revisar las últimas películas, ¿no? Que son películas en Chile. O sea, ahí estamos hablando, pues, de Tocopilla, no estamos hablando de los lugares de origen. Y es muy curioso de estas últimas películas de Jodorowsky. No he visto la última que es Psicomagia. Es entendido que es un documental de psicomagia. Esa película todavía no la he logrado ver, al menos creo que por ahí está circulando oficialmente en DVD, parece, pero no he tenido todavía la oportunidad de verla. Pero es interesante porque si uno revisa estas últimas películas, que es La danza de la realidad y Poesía sin fin, por ejemplo, él usa parte del soundtrack del Topo y la montaña sagrada, ¿no? Entonces hay escenas de estas películas donde usa estos soundtracks de los clásicos de su cine. Y un poco es interesante y también porque un poco uno siente viendo estas películas que son pues autoficciones, ¿no? Porque él termina creando una ficción mirada en su propia vida, ¿no? Y además aparece el Jodorowsky actual, viejo, interactuando con su yo niño o su yo joven. Además siempre los intérpretes pues son sus familiares, ¿no? Son sus hijos, siempre aparecen en sus películas, ¿no? Pero de alguna manera también muchas de las escenas que uno ve en estas películas que él ha hecho en México, claro, uno veía que están revelando estas películas que su experiencia chilena también ha enriquecido mucho de lo que son algunos momentos importantes en su cine hecho en México, que creo que la mayoría estará de acuerdo que estas viejas películas de Jodorowsky son las mejores, ¿no? Me gustan mucho las últimas películas, pero yo, para mí, lo mejor y lo culturalmente trascendente que hay en su cine, bueno, la más trascendente culturalmente indudablemente es El Topo, ¿no? Ya no solo por la película en sí misma, sino porque ya toda la trascendencia que tuvo como el circuito de películas de medianoche en los Estados Unidos, y que además el éxito del Topo en Estados Unidos pues le abrió las puertas a películas de otros directores, ¿no? Como David Lynch, como John Waters. Pero el hecho es ese, ¿no? El hecho es que hay unos cruces ahí entre lo que él ha vivido en Chile con su relación México, que me parece, su relación con México pasa pues a alimentar básicamente pues toda su imaginación, que es una imaginación desbordante, la de Jodorowsky, ¿no? Y recuerdo que alguna vez entrevistaron a Moebius, ¿no? Porque hay esta otra faceta de Jodorowsky, que es la faceta del cómic, ¿no? Él es guionista de cómics, y hay esta anécdota que contó Moebius, ¿no? Que cuando Jodorowsky le iba contando sus ideas para los cómics, era como una máquina de ideas, ¿no? Era como una metralleta de ideas, ¿no? Entonces era una idea tras otra que se le venía y como que Moebius no sabía cómo procesar toda esa avalancha de ideas, ¿no? Pero yo creo que parte del insumo de esas ideas está en México, ¿no? Y bueno, y las veces que he ido a México, sí, he sentido, creo, un poco lo que es Jodorowsky, ¿no? Hay una dimensión surreal muy específica de México, ¿no? Yo creo que sí, ahí se entiende, ¿no? Un poco toda la influencia de México en el cine de Jodorowsky. Sí, oye, que incluso acá está uno de sus hijos, no sé si los demás, ¿no? Pero Adán por lo menos acá vive en Ciudad de México, Sí. ha hecho su carrera musical acá, ¿no? Brontis y ellos ahí también han hecho presentación. Brontis ha venido incluso aquí a Tijuana a presentar los libros de psicomagia que andan como en los mismos caminos más o menos ahí medio esotéricos en el término menos específico de la palabra. ¿Conoces a Jodorowsky? ¿Has platicado con él? ¿Algún acercamiento? Sí, a ver, he tenido varios tipos de encuentro con Alejandro Jodorowsky, pero no encuentros muy cercanos, debo confesar. La primera vez que yo he visto en persona a Jodorowsky fue hace muchos años que vino a Lima a hablar de una teoría que tenía sobre los nombres. Era una cosa muy rara. O sea, él decía que en esta conferencia que aparte de tu nombre, él podía interpretar tu personalidad o por qué eras como eras. Y fue una experiencia muy rara, ¿no? Porque recuerdo que un tipo levantó la mano en la conferencia y antes que el tipo le dijera su nombre, Jodorowsky le preguntó. Dijo, ¿tú eres gay? Le dijo, sí, sí, soy, ¿cómo te llamas? No sé, por decirle, le dijo, no sé, por decirte, me llamo
Juan Alberto, no sé, por decirte, una cosa así. ¿Y por qué te llama Juan? Ah, por mi papá. Y Alberto, por mi tío. ¿Cómo era la relación con tu tío? Ah, muy cercana. Entonces le dijo, bueno, tú has heredado un nudo homosexual, le dijo, ¿no? Tú has heredado de ahí, digamos, tu homosexualidad. Y cosas así rarísimas, ¿no? Pero me sorprendía la rapidez con la que él hacía estas asociaciones, más allá de que uno crea o no crea en las cosas que decía aquí, pero el tipo pues sumamente entretenido, ¿no? Después yo hice una visita al Festival de Cannes en el año 2016 y él presentó su película Poesía sin fin. Ahí también estuve cerca y yo había llevado creo unos cuantos DVDs para que me lo firme y no lo logré. No pude porque había mucha gente. Lo que sí te puedo contar, en Francia logran a Jodorowsky, ¿no? O sea, fueron aplausos de entre 5 a 10 minutos, 5 a 10 minutos de aplausos en la proyección de Poesía sin fin del Festival de Cannes. Y después eso ya cuando surgió la idea de hacer libro, que sí, en realidad la idea del libro surge de Isaac León Frías, ¿no? El crítico de cine peruano, y él siempre me alienta a hacer libros. Yo ya había hecho un libro antes, que también lo presenté en México, que era sobre ciertas conexiones de Don Quijote de la Mancha con el cine, que es un libro que se llama Metaficción de Don Quijote al cine contemporáneo, que también lo pueden encontrar con acceso gratis ahora. También es un libro del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Y bueno, Isaac León Frías fue el que insistió, pero, oye, deberías hacer un cine perdón, un libro del cine de Jodorowsky, a ti que te gusta Jodorowsky, conoces mucho su obra, ¿no? Y él fue el que finalmente me dio el empujón para hacer el libro. Fue que yo traté de hacer contacto con Jodorowsky y llegué a tener un contacto por correo electrónico. Y yo le pedí a Alejandro si es que podía hacer el prólogo del libro, pero en ese momento que le escribí, justo estaba haciendo una película que estrenó, que es Psicomagia, y me dijo, acá voy a pecar de infidente, pero me dijo de que había un proyecto de hacer una secuela del Topo, no me ha confirmado el 100% si esto finalmente finalmente va a hacerse, pero eso fue lo que me contó. Bueno, sería fantástico, ¿no? Porque sí sé que él hizo una secuela del Topo, que se llama Los Hijos del Topo, pero en cómic. Hay una versión en cómic que funciona como secuela de la película El Topo, y visualmente el cómic es muy fiel a la estética de esa película. Entonces, bueno, producto de estas ocupaciones me dijo que no podía, pero cuando salió el libro, sé que le llegó el libro, ¿no? Yo le dije, Alejandro, le escribí, ya está el libro listo y me encantaría que lo tengas. Sé que recibió el libro y una amistad en común me dijo que el libro le gustó mucho, ¿no? Que le agradó bastante y que él quisiera que el libro circule en Europa. Que sé que en algunas tiendas en Madrid se estaba vendiendo el libro. Pero sí, me gustó mucho que le haya agradado el libro porque realmente sí, me gusta mucho el cine de Jodorowsky. Yo sé mucha gente que no le gusta, pero a mí me gusta mucho el cine de Jodorowsky y la verdad que fue para mí una muy buena noticia el hecho de que le haya gustado, ¿no? Y bueno, y ojalá algún día lo conozca de forma más cercana, ¿no? Porque como te digo, los encuentros con Jodorowsky ha sido por mail o lo he visto a lo lejos, pero no es que directamente, frente a frente, yo haya podido dialogar con él. Creo que de alguna manera hemos dialogado a través del libro, ¿no? De alguna manera. Claro. Y sí, pues. Si nos está escuchando Jodorowsky, hay pendiente ahí con José Carlos. Contéstale sus correos, ¿no? Sí se contesta, ¿no? Bueno, platiquen, ajá, que lea. Que me lea el tarot, que me lea el tarot. Que te diga qué onda con tu nombre. Sí, que me explique, ¿no? ¿Cómo así mi nombre ha influido en mi personalidad? Oye, una pregunta más pues nos vamos con preguntas de la gente que abrimos también. En cualquier momento pueden dejar ahí sus preguntas para José Carlos sobre el cine Jodorowsky, lo que le quieran preguntar. Él también comentar que no platicamos así como a su trayectoria, pero un poco ya nos ha estado platicando. Él es crítico de cine, también no sé si eres editor, ¿no? Director de una revista, La Ventana Indiscreta, Sí, de Chile. así es.
Claro, yo hace varios años ya, vamos a hablar de esta Ventana Indiscreta, que es una revista también del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Si no me equivoco, existe desde el año 2009, creo que 2009 fue que lanzamos el primer número. Es una revista impresa y es semestral. Entonces, religiosamente hemos sacado pues 2 números al año hasta la realidad. No sé qué va a pasar con la versión impresa, ¿no? Por la situación de que, bueno, ahorita, al menos acá en Perú, todo está, al menos con respecto a este asunto de producción editorial, de alguna manera detenido. Pero hay un portal de revistas de la universidad que ustedes pueden encontrar gratuitamente, que es revistas.ulima.edu.p. Entonces, si ustedes entran a esta página, ahí van a encontrar todos los números de Ventana Indiscreta en PDF. Y aparte tenemos una página web donde, a diferencia de la revista, que es una revista monográfica, y digamos, cada número está dedicado a especial, ¿no? Por ejemplo, hay un número dedicado al cine independiente, o al cine de culto, o cine peruano, latinoamericano. Bueno, aparte de eso, tenemos una página web donde sí hacemos un tratamiento de la noticia fotográfica, de lo que en estos momentos ocurre en el cine, a través de críticas, de artículos, y le encuentran como ventanaindiscreta.ulima.edu.p, ¿no? Y ahí yo escribo críticas y también otros amigos ahí, y bueno, además las puertas están abiertas, ¿no? Para si quieren participar, pueden también enviarme críticas y las podemos evaluar finalmente publicarlas, ¿no? Pero sí, en efecto, me dedico a eso, a la crítica de cine, al periodismo cinematográfico, y aparte me dedico hago investigaciones en semiótica. Mi primer libro fue más en línea semiótica, pero este libro de Jodorowsky sí decidí hacerlo en un lenguaje mucho más claro, ¿no? O sea, quise plantear el libro de Jodorowsky como un libro que sí tocara temas complejos, pero con un lenguaje que sea absolutamente accesible. La semiótica, bueno, sí es más densa, ¿no? La semiótica tiene un metalenguaje un poco más difícil de comprender si es que uno no tiene mayor conocimiento. Pero sí, he escrito varios artículos en revistas de semiótica, ¿no? Y normalmente me gusta hacer relaciones de cine y literatura. Pero el libro Jodorowsky sí tiene otro estilo, ¿no? Es un libro que tiene semiótica, pero vamos a decir un sentido más de espíritu, ¿no? O sea, eh, hay cierta influencia de la semiótica, pero no hay nada de carga semiótica en el libro Jodorowsky, porque yo lo entiendo de esa manera, ¿no? O sea, que no fuera pues este libro que de pronto pudiera resultar como críptico para mucha gente, ¿no? O que gente que no necesariamente está en el mundo académico lo entienda, ¿no? O sea, que lo entienda cualquiera, ¿no? Y he tratado de ser sumamente claro en la redacción del libro de Jodorowsky. Yo ojalá lo haya logrado, eso espero, ¿no? Oye, en este tenor, precisamente pensando en eso, que el cine de Jodorowsky pues no es para todos, yo imagino de repente que si alguien ve alguna película de Jodorowsky que le tocó por azar y no le gustó, pues ya va a quedar estigmatizado, ¿no? Fuera como de su radar. En ese sentido, ¿qué película recomendarías para iniciarse, digamos? No tanto en sentido cronológico como está hecho el libro, sino alguna película que digas, esta sería la primera que estaría bien que alguien viera, ¿no? Que no conoce bien el cine de Jodorowsky, de ahí empezar a rastrear. Ya, bueno, podría decir probablemente las últimas películas, que son estas autoficciones de Jodorowsky, que son La danza de la realidad y Poesía sin fin, claro, comparando con las más antiguas y las mejores además, claro, son películas más claras, ¿no? O sea, igual tiene todas estas características, pues, del cine moderno, ¿no? De un poco mezclar este mundo, como este mundo de los sueños, mezclado con un realismo mágico, y a la vez este asunto confesional. Pero yo tuviera que recomendar una película que vean como primer acercamiento al cine Jodorowsky, yo diría Santa Sangre, porque me parece que Santa Sangre está en ese punto medio entre este lenguaje más radical de la montaña sagrada y esta claridad que hay en las últimas películas de Jodorowsky. Yo me atrevería a decir Santa Sangre. Y después de ver Sangre ya que vengan los clásicos,
el topo, la montaña sagrada, después Profound Release, y de ahí ya aterrizar en estas últimas películas de Jodorowsky, que tienen una dimensión mucho más dulce, ¿no? Mucho más afable, ¿no? Porque uno siente ahí una euforia desbordante, ¿no? En estas películas de Jodorowsky de los años 70, ¿no? Que son El topo y la montaña sagrada, ¿no? Son de una radicalidad. O sea, cuando he conversado a veces con alumnos que han visto por primera vez, por ejemplo, la montaña, es como que no entienden nada, pero están fascinados, ¿no? Porque es toda una experiencia sensorial sumamente poderosa. Pero, digamos, a modo de que no queden tan en shock, yo diría que empiecen por Santa Sangre. Con Santa Sangre. Ok, bueno, voy a empezar a leer algunos comentarios que nos han estado dejando aquí para empezar como con algunas preguntas. Cuauhtémoc Ruelas, por ahí anda, saludos. Patricia Gaitán, desde Ciudad de México. Cortés Val, esos micrófonos, dice. Es que no había audio al principio. José Narva, un saludo. Verónica Flores, saludos a Verónica. Cristina Conde también, que nos está viendo de Mexicali. Patricia Gaitán dice, qué interesante, José. Oye, una duda, ¿cuál fue tu motivación para escribir este libro? ¿Por qué has decidido trabajar el cine de Jodorowsky? Aunque ya hablas un poco de eso, no sé si quisieras ahondar un poquito en esto, a responderle a Patricia. Sí, o sea, en realidad no tuve inicio como, y eso lo dije un poco hace un rato, ¿no? O sea, no es que haya tenido la idea, voy a hacer el libro, ¿no? Pero o sea, es una pregunta que me permite contar otras anécdotas muy curiosas, porque más allá del asunto del libro y más allá de que me guste el cine Jodorowsky, eh, puedo contar que el cine Jodorowsky llevó mi vida hacia una ruta muy singular, porque a partir de ver las películas de Jodorowsky empecé a interesarme en religiones asiáticas. Pero lo hice no porque yo quisiera cambiar religiosamente mi vida o algo por el estilo, sino para poder comprender sus películas. Entonces recuerdo que me metí un curso que se llamaba Introducción al Budismo, ¿no? Y después ya con el tiempo empecé a explorar el hindú y esas cosas, pero en realidad lo hice meramente para poder entender qué cosa está diciendo Jodorowsky, ¿no? Porque el cine Jodorowsky, pues, esta capacidad de dejarte impactar. Y de ahí pasó que tuve una etapa problemática en mi vida, que emocionalmente no estaba muy bien y no sabía muy bien cómo manejar mis emociones. Y acudí profesor de curso de introducción al budismo y me enseñó a meditar. Y la verdad que, bueno, no sé si los que nos están viendo y escuchando han meditado alguna vez, pero para mí la meditación ha sido fundamental, ¿no? En darle orden a mi vida, a manejar mejor mis emociones. Pero lo interesante acá es eso, ¿no? Que la raíz de mi acercamiento a la meditación es por el Jodorowsky. O sea, empieza con una forma de entender su cine, pero ahí es algo que terminó afectándome personalmente y para bien, ¿no? Pero digamos que hasta ese momento tampoco es que yo tenía la idea de hacer el libro, ¿no? Y fue justamente León Frías el que insistió en que hiciera el libro hasta que dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Si no fuera por él, lo hacía en realidad, porque yo estaba justo haciendo una tesis de doctorado en ese momento que ahorita estoy terminando, pero en parte la tesis se demoró por hacer el libro Jodorowsky, ¿no? O sea, presenté un proyecto de investigación a la Universidad de Lima para hacer esta investigación sobre cine Jodorowsky, y eso me dejó varado el asunto de la tesis, ¿no? Quedó en una pausa. Pero al final, la verdad que quedo muy contento con el resultado, o sea, disfruté el proceso y estoy contento con el resultado final del libro. Así que bueno, creo que un poco este gusto por el cine Jodorowsky, creo que de todas maneras me había destinado a tarde o temprano a este libro, ¿no? Así que un poco esas son un poco las raíces y las razones, ¿no? Valga ahí la cacofonía para hacer el libro de Jodorowsky. Ok, sigo leyendo comentarios. Jessica M. Ferrero, muy interesante, curioso saber que no has tenido una charla o diálogo con él. Oliver Escobar escribe dónde podemos conseguir el libro. Aquí mismo en el chat, Patricia Gaitán nos hizo el favor de
poner la liga más abajo, en donde pueden ustedes entrar directo al repositorio de la U de Lima y descargar el PDF directo. Entonces ahí está. Unos saludos a Jessica, Oliver, Quijote Lente, por ahí está conectado también. Dice, existen películas que son de las mejores películas que nunca han sido realizadas en Jodorowsky. Veo dos. Una es Dune, que tiene un documental bellísimo. No sé si quieras comentar algo sobre eso. Sí, sí. Bueno, llego a mencionar en el libro el documental, Jodorowsky's Dune se llama. Jodorowsky's Dune se llama este documental, que es un documental buenísimo que justamente cuenta esta historia, ¿no? De cómo lamentablemente Jodorowsky no pudo hacer esta obra, que además iba a ser pues una obra maravillosa. Iba a actuar Orson Welles, Salvador Dalí, Swanson, iba a haber pues, música progresiva formidable, ¿no? Bandas como Pink Floyd, Magma, o sea, era un proyecto extraordinario, ¿no? Donde iban a cruzarse, pues, toda una serie de talentos, ¿no? Y todo bajo la idea de Jodorowsky, ¿no? Bajo fantasía, ¿no? Y además un documental buenísimo porque, claro, cuando Jodorowsky relata su encuentro con Orson Welles es extraordinario. Esa anécdota es extraordinaria que además no sé si ustedes saben, pero Orson Welles era sumamente comelón, ¿no? Le encantaba comer a Orson Welles y lo encuentra en un restaurante y le dice, oye, quiero que actúes en mi película, ¿no? Y Orson Welles le dijo que no a Jodorowsky, pero Jodorowsky le dijo, mira, yo puedo hacer que tú puedas comer todo lo que quieras en este restaurante por tu vida. Y dijo, acepto, ¿no? O sea, por un... Orson Welles aceptó participar en el proyecto de Jodorowsky. Lamentablemente, ya en el proceso de preproducción, ahí fue, la plata se acabó. Fueron a toda una serie a buscar a productores a ver si podían poner ese dinero faltante para terminar este gran proyecto artístico de ciencia ficción de Jodorowsky, pero no querían a Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky era visto como un director demasiado rebelde, un director que le gusta hacer las cosas como él le da la gana, y pues fracasó el proyecto, ¿no? Pero de ahí el documental cuenta justamente cómo eso, digamos, la influencia de una película que no ha sido terminada, cómo ha sido tan importante, ¿no? La influencia estética que ha tenido este proyecto, pues, en Star Wars, en Alien el octavo pasajero, ¿no? Muchos de las personas que están trabajando para el proyecto de Duna, pues, después están en estos otros proyectos que han sido sumamente populares, ¿no? Y hay una cosa que digo en el libro sobre Duna, es que, bueno, ojalá que aunque sea pueda hacer de pronto una película de animación de Duna, ¿no? O sea, no sé, de repente es algo posible, porque además ya hay esta versión que está haciendo Denis Villeneuve. Pero sería fantástico que aunque sea ahora las posibilidades que existe en la actividad como decía animación, él pueda hacer su versión de Duna, ¿no? Y además inspirado pues en todo todo este aporte artístico, ¿no? Que había en este proyecto. Y la verdad es una pena, ¿no? Es una pena que realmente él no haya podido hacer esa película, porque además, claro, o sea, encajaba muy bien con las obsesiones de Jodorowsky, ¿no? Este personaje mesiánico de la novela de Frank Herbert. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, ¿no? Ojalá. Así como a esta idea que de pronto haga esta secuela animada de Coco, sería fantástico que haya una versión animada de una, ¿no? Hecha por Jodorowsky, sí, y como a Jodorowsky le dé la gana, ¿no? Sí, bueno, sigo leyendo comentarios. Verónica Flores, excelente charla. José Carlos Cabrejo, invitas a disfrutar tu libro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Saludos a Verónica. Ex Gordo Wasiadowski, Santa Sangre es la buena para iniciar. Te da la razón. Sí, Quijote de nuevo dice, existe una novela que cuando la leí, mi experiencia fue como ver una película, Albina y los hombres perros. En tu libro hablas de Dune, bueno, ya lo respondiste ahorita. Dice, sé que Albina no es considerado un intento de película, pero a mí me pareció leer la novela y ver un filme. Sí, ahí quiero comentar algo curioso, porque muchos años leí este libro de Jodorowsky, La danza de la realidad. De hecho, ha sido la inspiración para su película con nombre, que es La danza de la realidad. Pero leyendo, por ejemplo, el libro, La danza de la realidad,
hay mundos muy cinematográficos, ¿no? Y ahí recuerdo a lo lejos que hay parte del libro y describe un sueño rarísimo, ¿no? Que estoy 100% seguro, pero creo que el sueño consistía en que él está en una sala de cine y un montón de semen sale a la pantalla, algo así. Eh, pero sí, en su literatura también uno encuentra estos momentos que son súper cinematográficos, ¿no? Y de hecho, ¿no? Jodorowsky, uno ve sus películas y son, o sea, el asunto no solo de su conocimiento de filosofía, de religión, sino su cinefilia, ¿no? La cinefilia es muy notoria en la obra de Jodorowsky, ¿no? Nota ahí estos vínculos estrechos con el Mussolini, uno puede encontrar cosas de Pasolini, pero no son estos grandes autores italianos, a la vez es notorio el gusto por el spaghetti western de Jodorowsky, ¿no? Es como que este asunto de hacer una distinción entre alta cultura y baja cultura para él no existe, ¿no? Entonces, el spaghetti western está a la misma altura que el cine moderno europeo, ¿no? Entonces, eso también me parece fantástico y creo que es fundamental en la forma que Jodorowsky adquiere un estilo, ¿no? A partir de todas las películas con las cuales él está alimentado. Ok, pues seguimos con los comentarios. Qué bueno que hay gente conectada, interesada. Muchas gracias a todos. Cuauhtémoc Ruelas, que es un crítico de cine de aquí de Tijuana, dice, ver las películas con comentario del mismo Jodorowsky me resultó muy interesante. Sin duda es un tipo muy divertido. A Bere, saludos, muy interesante esta charla. Saludos, Bere. Mari Moses Abensur dice, muy pronto se va a poder adquirir el libro físico en impresión por demanda a través de Alep Impresiones. Tiene oficina en México. Esa es una muy buena noticia. Sí, sí, sí. Cristina Conde dice, ya bajé el libro. Saludos a Cristina. Ya bajé el libro, espero leerlo pronto. Dice, estas pláticas me recuerdan que tengo muchas películas pendientes por ver, como muchos de nosotros. Solo he visto El Topo y la Montaña Sagrada. Felicidades a ambos por compartir su conocimiento. Cuauhtémoc Ruelas de nuevo dice la versión animada de El Incal. Y felicidades Sí, este a cómic uh-huh. de Jodorowsky, ¿no? Buenísimo. Y muy, muy, muy cercano al mundo de la montaña sagrada y todo eso, ¿no? Porque, claro, muchas de las cosas que se dice justamente sobre Duna es que, claro, parte de lo que él no pudo hacer en el cine con Duna lo ha hecho en los cómics, ¿no? Entonces, mucha de la estética que él quiso hacer en Duna está en sus cómics. Okay. Ahí está otra pregunta de Patricia Gaitán. Dice, José, ¿de qué estás haciendo tu tesis doctoral? ¿Tiene que ver con Jodorowsky? No, aunque sí lo menciono. Sí lo menciona Jodorowsky, pero no es exactamente una tesis sobre Jodorowsky. Yo estoy haciendo una tesis, es una tesis de un doctorado en literatura peruana y latinoamericana. Y la tesis habla de la representación del cuerpo en el surrealismo. Y hago un contraste entre cómo la poesía representa el cuerpo desde el surrealismo y cómo lo hace el cine. Y parto contando Un perro andaluz de Luis Buñuel con un poemario peruano de un autor llamado César Moro, un poemario que se llama La tortuga ecuestre. Y es interesante que lo digan, ¿no? Porque justo hace unas horas hablaba con Juan Alberto sobre eso, el hecho de que César Moro es un peruano que su mejor producción poética la hizo en México. Él tuvo un romance con un mexicano, ¿no? Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Tuvo un romance me parece que era un soldado, que se llamaba Antonio, pero no sé cuál era su apellido. Incluso César tiene un poema que se llama Antonio es Dios, así se llama el poema. Y este fue la gran inspiración de César Moro para demás. Y lo mejor poética de César Moro está en su producción mexicana. Y lo que pasa en la tesis es que, claro, parto de la cuenta Un perro andaluz y ahí empiezo a hablar de otros autores, tanto cineastas como poetas. Es curioso porque ahora que lo mencionan, ahora que estoy recordando, hay una parte de la tesis
que yo establezco un vínculo entre la visión del cuerpo de Jodorowsky, la visión del cuerpo que hay en algunos poemas de Octavio Paz. Porque en la poesía de Octavio Paz también una influencia de religiones asiáticas, ¿no? Y en muchos de Paz se da esta situación en la cual el cuerpo es una suerte de artificio, ¿no? Y el cuerpo, de repente vemos figuras corporales que se queman o que se desintegran, como pasa justamente en la montaña sagrada, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos estos personajes que van escalando la montaña y dicen, ya no siento mi brazo, no siento mi cuerpo, ¿no? Como que es necesario deshacerse del cuerpo para integrarse a una suerte de inmensidad divina. Entonces ahí he hecho unas asociaciones bastante ¿no? Entonces no es una tesis centrada en Jodorowsky, pero sí lo menciono y hablo un poco de esta representación del cuerpo y hablo al menos en cuanto a poesía mexicana, escribo sobre Octavio. Muy bien, no, pues ya que la termines, que sea pronto y que publiques también algo, que vengas acá a presentar algo de eso, porque sí promete bastante, ¿no? Aquí sí vas a centrarte en surrealismo peruano, latinoamericano, mundial, digo, si estás mundial. ¿En la tesis? Ajá. ¿Te refieres en la tesis? Sí. A ver, en la tesis está ya casi terminada. Entonces parto analizando este poemario, La tortuga ecuestre y un perro andaluz, después hago una exposición del cuerpo en la poesía surrealista francesa, de ahí cito en poesía surrealista peruana y latinoamericana, entonces ahí escribo sobre autores como Westphalen y Abril, que son poetas vinculados al mundo surrealista, aparte de César Moro, que es el más famoso de ellos en el ámbito surrealista. Incluso hago algunas menciones a César Vallejo, y después, aparte también de hablar de Octavio Paz, exploro también la poesía española influenciada por el realismo, ¿no? Escribo sobre Vicente Alexandre, poetas de esa categoría y que han tenido cercanías al realismo, y en el último capítulo ya empiezo a revisar películas en general, ¿no? Y las conecto con los poemas analizados a lo largo de la tesis, y no, ahí es donde escribo sobre Jodorowsky, escribo sobre David Lynch, exploro otras películas de Luis Buñuel, y, ¿no? Es una tesis que me ha demandado revisar muchas películas, muchos poemas, pero lo he disfrutado mucho y creo que logro hacer asociaciones que antes no se han hecho, ¿no? Y así que espero terminar pronto esa tesis e indudablemente, ¿no? Esa tesis se termine, sí o sí, esa tesis se va a convertir en un libro y espero presentarlo en México, ¿no? Espero que esta coyuntura por la que estamos pasando, que espero que sea una coyuntura y no se prolongue toda esta situación de encierro, de no viajar. Espero que ya cuando ese libro esté listo, pues pueda presentarlo en México. De hecho, que es una de las primeras cosas que voy a tratar de hacer cuando esté libro, es presentarlo en México. Muy bien, pues acá tienes las puertas abiertas, ya sabes. Ah, fantástico, sí. Jessica, de nuevo, Ferrero, qué interesante el tema de tesis. Néstor Robles dice saludos a Néstor, saludos José, dice, en el libro veo que menciona la influencia de Jodorowsky en Miller, Aronofsky, Vindingrev y Verbinski. Si algún comentario al respecto, ¿qué otra película o director contemporáneo nos remite al cine de Jodorowsky? Bueno, la evidencia de Jodorowsky es sumamente amplia, ¿no? Y no solo en el caso de ciertas películas, no también hay influencia en el videoclip, en el mundo del videoclip. Hay esta banda que se llama MGMT, videoclip se llama Time to Pretend. Si ustedes lo buscan en YouTube, este videoclip Time to Pretend, y han visto por esta montaña, se van a dar cuenta que la influencia, bueno, no sé si llamar influencia, es prácticamente un plagio, o no sé si llamarlo homenaje, pero claro, pues sí, es muy poderosas las que hay en el cine Jodorowsky, que indudablemente pues han ejercido una influencia fundamental, ¿no?
Así, es verdad, menciona en el libro la influencia en Nicolas Winding Refn, que además Nicolas Winding Refn le dedicó una película a Jodorowsky que es Only God Forgives, ¿no? Solo Dios perdona, ¿no? Está dedicada a Jodorowsky, además se conocen y han tenido conversaciones muy extensas. La influencia, indudablemente, es central, me parece, en Nicolas Winding Refn, y algo de eso menciono en el libro. En esta película The Fountain de Darren Aronofsky hay influencia de La montaña, y además el director lo ha dicho directamente en entrevistas, pero también está, fíjate, y eso también lo menciono creo por ahí en el libro, está también lo dice Jodorowsky en directores latinoamericanos. Tiene influencia, por ejemplo, en una película en León Fabio, no me acuerdo ahorita el nombre de esta película, ahorita la averiguo. Hay una película de Leonardo Fabio, otras películas que no tienen nada que ver con... Ahí me acordé, la película se llama Nazareno Cruz y el Lobo. Esta película de Leonardo Fabio, este cineasta argentino muy importante. Si ven Nazareno Cruz y el Lobo, tiene una influencia central del topo. Y en México, claro, se hablaba de este llamado cine esotérico, ¿no? Cine influenciado por Jodorowsky. La figura que más resalta ahí, Juan López-Zuma, que por cierto es un director que a mí me encanta, ¿no? No he terminado de ver todas sus películas, que tampoco es que sean muchas, pero La Mansión de la Locura, Alucarda, Mary Bloody Mary, ¿no? Son películas que a mí me encantan, y la influencia de Jodorowsky en Juan López Moctezuma me parece central, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, es interesante porque yo creo que el asunto de la influencia y la importancia de Jodorowsky en el cine contemporáneo es algo que recién se está hablando en estos tiempos, porque pues todo este tiempo de oscuridad de los clásicos de Jodorowsky, ¿no? Que son El Topo y la Montaña Sagrada, que en los años 80, los 90, oficialmente no pudo ver esas dos películas, no se pudieron ver y circulaban en copias piratas en VHS, ¿no? Que así fue como yo descubrí el cine Jodorowsky, lo descubrí en VHS. Vi que lo primero que vi de él fue El Topo y Santa Santa, que además eran unos VHS que llegaron a Lima desde Chile. O sea, alguien estuvo ahí reproduciendo, copiando la película, pirateándola, llegó, pero nunca hubo una copia oficial en VHS de estas películas. A mí Topo y la Montaña Sagrada no hubo, por un problema legal con Allen Klein, el manager de los Beatles. Se peleó con Jodorowsky y le dijo que nunca más se iban a ver sus películas. Ya a mediados de la primera década de los 2000, o sea, es el 2004 aproximadamente, es que Jodorowsky se amista con Allen Klein y finalmente salen ahí las versiones oficiales en DVD del Topo y la Montaña Sagrada, y ahora recién, ahora que ya se pueden ver con normalidad sus películas, uno ve ahí que ha sido pues sumamente influyente en el cine contemporáneo, ¿no? Y yo creo que así como está mi libro y algunos otros pocos libros sobre el cine Jodorowsky, yo creo que con el paso del tiempo van a aparecer más, ¿no? No solo tesis o artículos, yo creo que en el futuro van a aparecer más libros sobre Jodorowsky. Entonces yo creo que este es el momento en el cual su obra pues está empezando a ser valorada como debe ser, ¿no? Ahora que ya todas sus películas se pueden ver. Muy bien. Siguen los comentarios por aquí. Bueno, sobre tu otro libro del Quijote, y Patricia también ahí está haciéndonos el favor de compartir la liga. Fantástico. Gracias, Patricia. Y a Cristina Conde Félix. Cristina es directora, o ha sido por muchos años directora del Festival de Cine de la Autónoma de California, Mexicali. Y ahí pone que Alianza Pacine y Fancy, que es un foro similar al nuestro que tienen allá en Mexicali, de la Facultad de Artes de la Autónoma, para invitarlo a Baja California. Entonces, cuando se pueda. Fantástico. Ahí está por escrito. Ya cuando se pueda, ahí estaré. Ahí estaré. Muchas gracias por la invitación. Ahí estamos entonces. Bueno, pues ya rebasamos una hora. Una pregunta más de Eduardo Yago Tamayo. Un saludo a Eduardo, que está poniendo un comentario. Dice: muy interesante la charla. ¿Qué opinas sobre lo polémico
¿Qué ha sido Jodorowsky en Twitter? Ah, es una pregunta muy interesante, porque yo tengo más de un amigo que no puede ver las películas de Jodorowsky porque no soporta los tweets de Jodorowsky. Esto es algo bien interesante. O sea, siento que a veces un poco el hecho de no soportar la vida de Jodorowsky en Twitter hace que ver sus películas o que las rechacen de plano. No, fíjate que en realidad yo no, o sea, sí, lo sigo Twitter a Jodorowsky, pero no es que yo sea un asiduo de sus twitters. En realidad, a mí lo que me gustan son sus películas, principalmente. Sus películas y sus cómics, que son extraordinarios. Pero sí me parece que el asunto polémico de los twitters hace que justamente mucha gente no quiera ver sus películas o claro, la gente que no cree en sus ideas pues lo acusen pues de ser un charlatán y cosas así. Eh, pero me parece una pena, ¿no? Que pongan, digamos, confianza en sus ideas o sus planteamientos, pongan ahí una suerte de obstáculo para disfrutar sus películas, ¿no? Ahora, también, claro, he hablado con otros críticos de cine, ¿no? Que dicen que su cine es como un cine efectista porque no se entiende o porque su cine es simplemente raro por ser raro. Pero en parte esa es una de las razones por las cuales hice el libro, ¿no? Hice el libro para decir, oh, no, si hay más, hay medios para encontrar una suerte de dimensión orgánica en sus películas, ¿no? Que en medio de estas imágenes caóticas y violentas y grotescas, hay un enlace entre todos estos elementos que parecen desordenados. Y eso es justamente lo que tratado de expresar mi libro, ¿no? Y en ese sentido, ojalá que sirva, ¿no? Porque la gente que no soporta al Jodorowsky de Twitter se acerca al Jodorowsky cinematográfico. De hecho, utilizó la plataforma, ¿no? No recuerdo, ¿tú recuerdas para qué película fue que se asoció con un chico? Hicieron un fondeo por Twitter, precisamente. Estaban pidiendo $1 que les donaran porque no había conseguido pues dinero para hacer su película. Creo que fue pues, Poesía sin fin, ¿no? Y que si conseguía un productor, pues les iba a regresar el dinero y les iba a pasar como acceso para que vieran la película, una cosa así, ¿no? Aunque les regresaban el dinero. Y creo que sucedió de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esta Sí, anécdota? sí, bueno, el asunto del crowdfunding es fundamental para que puedan hacer las últimas películas de Jodorowsky, ¿no? Y me parece fantástico, pues, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, cuando Jodorowsky cuenta su historia con esta película, El arco iris, ¿no? De sus películas en parte porque esa es una película que sí la hizo con una serie de restricciones, El ladrón del arco iris, ¿no? El guión suyo, pero la guionista pensaba que el director ideal del guión era Jodorowsky, porque además el guión del ladrón del arco iris, guión pues sobre cuestiones de alquimia, cosas que tanto le gustan a Jodorowsky, pero el productor puso una serie de límites y además actuaba Peter O'Toole y Omar Sharif, ¿no? Y le decían, tú no puedes pelearte con ellos porque si tú peleas con estas tiendas del cine, te vas. O sea, es como si Jodorowsky fuera pues un personaje intercambiable. El mismo Jodorowsky lo cuenta, ¿no? Que él pues no se sintió muy gusto haciendo esa película, ¿no? No es una película mala, pero de hecho hay películas mucho mejores y las mejores películas de él son las cuales él ha hecho lo que gana. Junto al crowdfunding creo que lo permite, ¿no? Son gente que lo hace, gente que quiere su obra y que con ese dinero él puede hacer estas películas y no por ganar plata, es simplemente por expresarse, ¿no? Y o sea, que en estos tiempos se puede hacer eso y que uno puede expresarse como quiera, con el apoyo de sus fans, me parece fantástico. Me parece fantástico que él tenga toda la libertad creativa necesaria para hacer sus películas, ¿no? Y además, la energía con lo que lo hace es un hombre muy mayor, ¿no? Es un hombre bastante mayor, pero es increíble también, ¿no? Que a su edad, todos los proyectos que él tiene en mente, ¿no? O sea, no para.
sea, va a ser como, o sea, hay dimensión que es como lo que pasaba con Manuel Oliveira, ¿no? Manuel de Oliveira, pues, hizo películas hasta más de los 100 años. Ojalá pase eso con Jodorowsky también. Y Godard ahí anda, ¿no? También como pisando Sí. el límite. El sobreviviente de la nueva ola francesa. Y Sí. Godard no ha perdido la fuerza. O sea, sus últimas películas a mí me encantan, ¿no? Son películas muy poderosas, ¿no? Esto que son películas que hablan desde la vejez de Godard, pero son películas sumamente impactantes, impresionantes. Y bueno, espero que Jodorowsky siga ahí en la ruta, ¿no? Y que viva muchos años. Sí, esperemos. José Carlos, pues ya pasamos 1:17 por ahí. No sé si alguien tenga como alguna otra pregunta, si no para ir cerrando, te agradezco mucho tu participación en esta primera actividad de Facine, para rumbo a Facine 2020. Seguimos en la ruta y organizando el evento con los cambios que se tengan que hacer, ¿no? Por las situaciones que estamos viviendo. Claro. Pero creo que estamos empezando las actividades rumbo al foro con el pie derecho contigo. Muchas gracias, José Carlos. Te comento así rápido. Si mal no recuerdo, creo que fue como en 2009, yo encontré tu libro El Quijote. Lo compré y ahí lo tengo hasta que, como dice la canción, hasta que te conocí. supe que era tuyo ese libro, ¿no? Pero ahí está, ahí lo tengo en físico, lo compré en Morelia. Ya tiene varios años de eso. Y pues me da mucho gusto que nos hayamos encontrado, que hayamos coincidido, Carlos, y de nuevo te agradezco mucho tu tiempo desde Lima. Yo sé que allá son 2 horas, ¿no? Tampoco es tanto, son 2 horas de diferencia. No es tanto. No sé qué, algo que quieras comentar para cerrar, y muchas gracias a toda la gente que ha estado acompañándonos a lo largo de esta hora y algo. Bueno, agradecerte por la invitación. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado. Mucha interacción también. Nada, ojalá este tipo de actividades sigan, ¿no? O sea, que un poco a pesar de las limitaciones y los obstáculos que tenemos en este momento, podamos seguir hablando de libros, de cine, de las películas. Y nada, espero regresar una vez más o varias veces más a México para, ojalá, presentar mi próximo libro, ¿no? Sí, espero en una tesis y ahí automáticamente convertir en libro. Y bueno, hay el libro en formato PDF, ya está circulando por ahí y espero que pronto también, como ya justo comentó por ahí Mari Moses, ya puedan tenerlo impreso, porque yo sé que es una experiencia mucho más especial, ¿no? Tener ahí el libro en físico. Que eso sería todo y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, José Carlos, y a toda la gente que nos acompañó, que está por ahí conectada. Pues sigan esperando otras actividades que vamos a seguir teniendo a lo largo de estos meses hasta llegar al evento que es en septiembre. Pues muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Y pues a quienes nos están mandando mensajes, José Carlos, pues ahí si les puedes tú comentar de manera directa en el chat. Ya, perfecto. Nos vemos entonces. Un abrazo hasta allá. Chao. Que estés muy bien. Gracias, cuídense mucho. Chao, chao.